El Consejo Evangélico de Madrid presenta Huellas, una oportunidad única para descubrir el impacto del cristianismo en el cine, la pintura y la música. Esto es Huellas. El cristianismo como cultura está muy arraigada en España y aún en Europa y en el mundo occidental en general, y ha tenido un papel importante en el desarrollo de su historia. Por esta razón, sus elementos están presentes en diferentes producciones televisivas, sea como parte de la ambientación o como elemento clave del guión. Estamos en nuestro programa de Huellas conectando con Curro Rollo, guionista. Curro, bienvenido. ¿De qué manera se suele utilizar el elemento religioso en las series de televisión? Hola Fernando, ¿cómo estás? Un placer estar de nuevo con vosotros participando en el programa. La religión es uno de los elementos clave del ser humano y por lo tanto es lógico que aparezca en la ficción, en las series de televisión, tanto en el cine que hemos hablado en otros programas. Y lo que pasa, yo creo que podemos analizar cómo se presenta en nuestras series de nuestro país y también en otros ámbitos como el ámbito anglosajón, porque evidentemente la forma en la que cada sociedad vea la religión se va a ver reflejada directamente en la forma en la que es representada en las historias que se cuentan en sus cinematografías y en la ficción televisiva. Estamos hablando de religión, pero quizás abarcando más el tema de la fe o de la trascendencia. Sí, bueno, en el caso de la religión, yo creo que en líneas generales la ficción producida en nuestro país refleja evidentemente la sociología, la vivencia que hemos tenido de una iglesia católica que ha sido predominante, que no olvidemos que es una, que es una iglesia que se alía con el bando sublevado en el caso de la guerra civil y que bendice una guerra civil como la Santa Cruzada y que durante los 40 años de dictadura se convierte en la iglesia hay un matrimonio perfecto entre iglesia católica y Estado, con lo cual la mayoría de los españoles pues la viven al principio como una cosa impuesta y al final casi en mucha medida como una cosa contra la que rebelarse, y eso se va a reflejar en la literatura, en el cine y por supuesto también en la ficción. Por eso a veces la mayoría de los personajes que son claramente creyentes o religiosos en la ficción, pues aparte del cura, evidentemente, que el cura en la mayoría de las ficciones es el personaje bonachón, pues hay mucha proliferación o del beato o del hipócrita o del meapilas, como se dice, una expresión muy, muy castiza, o directamente del iluminado o la iluminada, como en el caso que a su alrededor solo produce angustia y trauma, ¿no? Como es el caso de la última serie de éxito, Los Javis, que es la Mesías, en la que una, vemos una especie como del grupo de una parodia o un desarrollo de lo que sería el grupo Flos Marí, que ellos llaman Estela Maris, y como una educación absolutamente beata y opresora, lo único que produce a su alrededor es infelicidad. ¿Cuáles son algunas de las huellas del cristianismo más claras que podemos encontrar en las series españolas y también en las anglosajonas, sea como un elemento secundario o como un tema central? Bueno, pues como decía, realmente yo echo de menos en nuestra cinematografía a veces sentimientos auténticos de la fe como algo liberador, como algo tremendamente positivo o que algo que influye, que llena a las personas de valores, ¿no? Algunos casos hay, pero yo suelo tender a ver más este tipo de personajes o este tipo de componentes, estos tratamientos, digamos, honestos acerca de la fe como una posibilidad, como una opción personal que no necesariamente tiene que llevar a señalar a los demás con el dedo y no seriamente tiene que convertir a un personaje creyente en alguien que juzga o que prejuzga a los demás o que intenta imponer su fe o que es proselitista, ¿no? Eh, por ejemplo, a mí hay un personaje que me encanta, que es el mayor Winters, es uno el protagonista de Band of Brothers, Hermanos de Sangre, que es una serie sobre un grupo de soldados, la compañía E o Easy, en
en el contexto de la invasión de la campaña de Normandía en la Segunda Guerra Mundial, en una serie que está producida por nada menos que por Steven Spielberg y Tom Hanks. Y Hermanos de Sangre, Band of Brothers, para mí, yo lo digo, es para mí personalmente es la mejor serie de televisión de toda la historia. Eh, es un personaje que sencillamente cree y que digamos que en un contexto como es la guerra, la lucha, en el que hay un desafío continuo a tus valores, en el que te estás jugando la vida, en el que tienes que elegir si disparar al enemigo capturado o no, o realmente tienes que demostrar quién eres, porque ahí es cuando lo que es de verdad la gente se pone a prueba. Pues él reacciona de manera natural, como alguien que cree, que confía en Dios, y que sin que ello signifique tener que imponer esa fe a nadie. Creo que invitaría a la gente a ver la serie porque es buenísima, pero también a ver cómo se comporta ese personaje. Tomamos nota de la sugerencia. Sí, sí, por favor. O sea, ahora está disponible en Netflix también porque es una de las series clásicas de HBO. Es una serie del 2000, pues del 2001, ya tiene unos añitos, pero no ha envejecido absolutamente nada. Y para aquellos que les gustó Salvar al Soldado Ryan, porque era una continuidad de ese proyecto, era como una nueva película, pero al final se convirtió en una serie de 10 capítulos y, insisto, es en todos los sentidos de lo mejor que se ha hecho en la historia de la televisión. ¿Puedes recordar la frase o la serie en cuestión? La serie es Band of Brothers o Hermanos de Sangre y está originalmente en HBO Max, ahora se llama Max, la plataforma, y también está disponible en Netflix. Tomamos nota y algunas consideraciones más en este sentido, otros personajes o otras series. Sí, no es del tipo que a mí bueno, lo bueno de la televisión y sobre todo en la enorme oferta que tenemos hoy en día es que es una especie como de supermercado que tú puedes llegar y escoger el producto que más te guste, ¿no? Y aunque no es de mi género favorito, hay una serie que se llama Sweet Magnolias, Dulces Magnolias, Sweet Magnolias, que está en Netflix también y que está basado en los libros de Cheryl Woods. Y es el retrato de una comunidad. Es una comunidad en la que la fe está muy presente por ejemplo, una de las líderes es una pastora que además es una iglesia inclusiva y es una comunidad en la que los personajes, algunos dirán que es pues edulcorada o, en fin, no sé, eso ya los adjetivos van según gustos, ¿no? Pero realmente es una serie que se puede disfrutar, en la que se puede ver como una fe vivida transforma vidas y afecta a los valores y a las relaciones entre las personas. Esta yo creo que es también bastante, bastante recomendable. Y curioso, si te acuerdas que estuvimos hablando hace tiempo de las Jesus Movies, estuvimos haciendo un repaso de las series que eran las películas, que eran las biografías de Jesús, dedicamos varios programas a ello hace tiempo. Sí. Pues en su momento nos preguntábamos si las películas acerca de Jesús era un género que ya había muerto y pronosticábamos que iba a haber más, que Jesús sigue siendo un personaje que sigue una y otra vez, va a seguir contando su vida como ficción, tanto televisiva como cinematográfica. Y uno de los exitazos de las plataformas es The Chosen, Los Elegidos, que es una nueva biografía de Jesús y es una serie que surgió como crowdfunding, como la gente a base de fans que iban poniendo su dinero y una productora ligada a una iglesia y saltó de internet a la plataforma Netflix. Ahí está disponible para el que la quiera ver y realmente es un exitazo, es un bombazo a nivel de audiencia. Para las personas que les gusten directamente las biografías de Jesús, pues realmente es como el último exitazo, ¿no? ¿Hasta qué punto puede la manera en la que se retrata el cristianismo en una producción audiovisual influir o influenciar a la audiencia en su percepción de la fe? Bueno, es todo un debate. Yo a veces veo, no sé, asisto a muchas conversaciones en las que la gente se piensa que los que escribimos televisión estamos ahí
estamos como una especie como de agenda oculta en un sentido positivo o negativo, ¿no? Que escribimos como para influenciar a la gente, y no es verdad. Y por lo menos yo todo lo que llevo escrito en toda mi vida, lo único que me interesa realmente es contar una buena historia, hacer que mis personajes sean coherentes, y si son creyentes, pues lo son, o son coherentes con su tiempo. Pienso, por ejemplo, en Hernán Cortés, cuando escribí la serie de Hernán Cortés para Amazon, en la que evidentemente pues estamos hablando de unas personas que vivían la fe desde un punto de vista, eran conquistadores, ¿no? Y iban en un sentido, iban pensando que Dios les estaba dando la misión de evangelizar, es decir, de convertir por las buenas o por las malas a una serie de personas que estaban cometiendo sacrificios humanos. Pero había que ser coherente con esa historia, con esa visión. Y realmente no creo que la función del guionista o del narrador sea convencer a nadie ni influenciar a nadie. Y creo también que no, yo sinceramente no creo que la ficción tenga esa misión de convertir a nadie, ni hacer proselitismo, ni creo que se deba confiar en la ficción en ningún sentido como un instrumento de lo que los creyentes entendemos como evangelización. Billy Wilder dijo: si quieres enviar un mensaje, no escribas una película, manda un telegrama. Y yo creo firmemente en eso, ¿no? En que no, por el hecho de que las series se vean mucho y sean de consumo masivo, no significa, no debemos de sentirnos tentados, no debemos tener la tentación de que, ay, qué bien, si hubiera una serie que mostrara realmente valores cristianos, pues la gente se acercaría al cristianismo. Lo único que puede hacer que la gente se acerque al cristianismo es la lectura honesta y sincera y personal de la palabra de Dios, que realmente es el mensaje que Dios ha dejado a los hombres para que se encuentren en la disyuntiva de decir: creo en esto o no creo en esto, existes o no existes. Y si existes y tú dijiste y escribiste estas cosas a través de personas a las que inspiraste, quiero vivirlo o no quiero vivirlo. Yo creo que ese es el único mensaje que realmente cambia vidas. Pues gracias, Curro Royo, por estar con nosotros en este episodio de la fe cristiana y las series en general, hablando del cristianismo. ¿Y qué podemos decir para terminar, a manera de conclusión? Bueno, a mí me gustaría decir que hay tanto para ver en estos momentos. En la oferta televisiva es tan grande, que yo diría que invitaría a los espectadores primero a seleccionar mucho. Es decir, que yo en mi caso pues intento ver todos los capítulos pilotos que puedo para conocer cómo está el panorama, cómo está todo lo que se está haciendo, evidentemente, pero abandono enseguida una serie que no me gusta y no me convence. Y realmente que veamos también las series y los contenidos de los que consumimos horas y horas y horas, también con esa mirada crítica que debemos de tener, ¿no? Con esa mirada inteligente que debemos de tener de los productos, viendo los valores que transmiten, y si esos valores están de acuerdo a lo que nosotros creemos, y cómo nos desafían también, cómo a veces algunas muestras crudas de los resultados de la religión, que no de la fe auténtica, sino de la religión, realmente nos interpelan a los creyentes, nos hacen cuestionarnos si nuestra fe es auténtica y genuina, y si realmente estamos ayudando a cambiar al mundo. Muchas gracias, Curro Royo, guionista. Gracias por estar con nosotros en Huellas. A vosotros. Has escuchado Huellas, un programa producido por Radio Encuentro en colaboración con el Consejo Evangélico de Madrid. Puedes contactar con nosotros a info@radioencuentro.net o bien llamando al 601 20 32 65.